Bienvenidos y gracias por utilizar vuestro tiempo para que hablemos del documento de voluntades anticipadas. Gracias al Instituto Goodman, yo dic Pilar perquè ha sido la intermediaria que nos facilite. Somos Albert Rey y yo, Teresa Gol. Somos de la Asociación Derecho a Morir Dignamente y tenemos mucho interés en difundir este documento, que las personas sepan que se puede hacer el testamento vital, es el mismo que el documento de voluntades anticipadas, que sepan que se puede hacer y qué utilidad tiene, que tengan ganas de hacerlo. Haremos una cosa, procuraré hacer la intervención máximo media hora, me comprometo, y que tengamos el resto de tiempo para poder hacer un poco de coloquio, de preguntas, porque es lo que donde bajaremos a lo que realmente os interesa. Mira, la Asociación Derecho a Morir Dignamente es una asociación que funciona aquí en Cataluña y en España hace 34 años, es la que ya tenemos un cierto recorrido, sin ánimo de lucro, está gestionada por voluntarios, está subvencionada por los socios, y el objetivo de esta asociación es defender el derecho de las personas a disponer de su cuerpo y de su vida, ¿no? y de su salud, sobre todo en el proceso de muerte. Por esto el nombre de la asociación es Derecho a Morir Dignamente. Y cuando hablamos de morir dignamente, no nos referimos a una manera determinada de morir, sino que para nosotros morir dignamente es morir de la forma que cada cual considera que para él aquella forma es digna, según sus valores, según sus prioridades y según sus intereses. ¿Vale? En Cataluña y en España todavía se muere mal, todavía hay muchas personas que mueren mal. Y cuando decimos que mueren mal, nos referimos a personas que mueren con sufrimientos que se podrían haber evitado, porque ya sabéis que hay algunos que son inevitables. A mí me gusta mucho lo que dice el doctor Joan Antoni Broggi, soy una fiel seguidora del Broggi, que él dice, si lo tengo en catalán pero es igual, se hace demasiado para retardar la muerte y demasiado poco y demasiado tarde para aliviar el sufrimiento. Realmente esto todavía es así. Y cuando nosotros decimos, bueno, pues si todos conociéramos los derechos que tenemos como usuarios de la salud, como ciudadanos, conociéramos muy bien lo que es este documento, que es uno de los derechos, quizá las cosas podrían mejorar un poco. Cuando digo todos nos referimos tanto al ámbito sanitario como a los pacientes. Cuando hablamos de derechos, nos referimos a los derechos que están en la ley, ¿no? El derecho de información. El derecho de información es importantísimo, porque si yo quiero decidir, necesito estar informada. Sin información no puedo decidir. Passeu, no, tranquil. Mira, aquí hi ha un lloc. Passar, Ahora vamos a hacer cambio. Estamos hablando de que si conociéramos nuestros derechos, quizá habría más gente o habría menos personas que morirían sufriendo más de lo que toca. Por esto hablábamos de los derechos. Decíamos que la información es importantísimo, es básico, sin información no podemos decidir. Y claro, si estamos informados, luego ya sabremos si aceptamos o no una opción, conoceremos las otras que hay, ¿no? Y entre los derechos que tenemos es el de hacer el documento de voluntades anticipadas. Estos derechos, cada vez busco repetir, estos derechos han quedado recogidos en la ley. Aquí en España, en el año 86, se hizo la Ley General de Sanidad. Ernest Lluch era ministro de Sanidad y estando él, es cuando se hizo esta ley. Fijaros bien, en el 1986, por primera vez,
a nivel legal, se considera que la persona tiene autonomía sobre su cuerpo. Por lo tanto, cuando los médicos intervengan, cuando digo médicos me refiero al equipo sanitario, para hacerlo más corto. Cuando intervienen, han de pedir permiso. Pero esta ley del 86 es como un marco general. Aquí no se decía cómo las personas ejercerían su autonomía. Y es 14 años más tarde en Cataluña, que fue la primera comunidad que reguló esta ley, y 2 años más tarde a nivel de toda España, son leyes prácticamente calcadas. Se copiaron, es una ley bastante calcada. No, aquí sí que aquí se establece cómo se hace esto. Y aquí dicen, el médico siempre tendrá que pedir permiso al paciente. Si son cosas pequeñas, lo dice oralmente. Si es algo un poco más importante, entonces se hace a través de un documento que es el consentimiento informado, que nosotros lo llamamos a veces el consentimiento firmado, porque a veces no se dedica mucho tiempo a poder informar. Pero aquí ya queda establecido cómo. Y la ley establece que se haga el consentimiento informado, y entonces, además es que es el punto 6 del artículo 4 del consentimiento informado, el punto 5 dice que si la persona no puede hablar se pide permiso a la familia, y el siguiente punto dice, pues os damos otra oportunidad. Por si acaso, en el momento en que os tuvieran que pedir permiso, vosotros no podéis hablar porque estáis enfermos, porque estáis inconscientes, porque nacionalmente no tenéis las competencias necesarias, pues os damos la posibilidad de que dejéis escrito de antemano qué cosas queréis que os hagan y que no, cuáles son vuestros deseos, vuestras preferencias, en caso de que estéis en una situación irreversible. Cuando estás en una situación en la que ya no hay salida, decir, bueno, pues entonces dices lo que prefieres. O sea, que el documento de voluntades anticipadas, el DBA, claro, está en catalán, yo lo había preparado en catalán, pero como lo voy diciendo, no habrá problemas. De hecho, es nuestra voz por si nosotros no podemos expresarnos. Y este documento, aunque en Cataluña, hoy me he estado mirando el informe del 2015 y no llega al 1% de las personas que lo han hecho, por esto tenemos interés en promocionarlo, ¿no? Este documento lo pueden hacer todas las personas que son mayores de edad, que saben lo que hacen y las repercusiones que tienen pleno conocimiento de lo que están haciendo, y que no están que no están coaccionadas por nadie, ¿no? O sea, que lo hacen libremente. Estas son las condiciones de poder hacer este documento. Como para situarme un poco, para que nos situemos todos, de las personas que estáis aquí, ¿alguno habéis hecho el documento de voluntades anticipadas? ¿Lo tenéis hecho y, uy, qué bien? Oye, esto supera las estadísticas, ya te cuento. No, vale, ¿cuántos? Sigo así, ¿no? Bastante. Vale. Y personas que no lo habéis hecho, pero que lo conocéis y que habéis pensado, pues un día igual lo hago. Muchos muy bien. Pues a ver si os convenzo y a partir de ahí le vamos a dar trabajo a Pilar. Además lo tienes facilísimo aquí, lo tienes. ¿Es que sí? Lo tienes facilísimo. Aquí lo tienes. Usar mucho, ¿no? Sí. Lo tienes muy fácil. ¿Por qué cuesta hacer este documento? ¿Y por qué nosotros tenemos tanto interés en que se haga? Porque hacerlo implica, sabéis que el tabú del sexo está bastante superado, no del todo, pero el tabú de la muerte todavía está muy presente. Y el de la propia muerte, pues todavía
es un poco más tabú, todavía nos cuesta más. Pues, mira, agafa esta cadira. No, sí, Una. pero falta una. Sí, esto es el mismo. Vale. Hacer este documento te lleva a tener que pensar en la muerte. Y esto es lo que hace que este primer paso, porque para hacer el documento decimos, muy fácil, si necesita de os lo explicamos y chupado, ¿no? 4 pasos. Primero, pensar lo que queremos y no queremos que nos hagan en un proceso final. Esto es difícil de pensar. Nos puede ayudar un poco si recordamos o situaciones que hemos vivido nosotros, o que hemos leído o visto en películas, o nos han contado de personas que a veces dices, yo por aquí no quisiera pasar de ninguna de las maneras, por favor, si algún día yo estoy, no me hagáis esto, o al contrario, de decir, mira, ¿ves? El proceso que ha hecho esta persona, pues yo es que si pudiera, ¿no?, dónde de firmar, porque yo sí que lo haría así, ¿no? No te entiendo. ¿No? Ya yo espabilo, sí, espabilo. Esto es un chiste, pero es muy real, ¿no? Este señor que dice, no, si a mí la muerte no me da miedo, lo que me da miedo es morirme, ¿no? Una cosa es la muerte así en general, y la otra es tener que pensar tú en tu propia muerte. Y por esto hay tantas personas que dicen, a mí también me costó, dicen, no, un día lo haré, y no sabes por qué, pero cuesta, ¿no? Porque, bueno, de alguna forma es tener que hacer toda una reflexión, ¿eh? Muy bien, una vez lo tenemos pensado, se ha de escribir. Aquí en Cataluña, como fue la primera comunidad, esto tiene ventajas y desventajas, ¿eh? Pero es un documento abierto. En otras comunidades hay crucecitas, hay una serie de ítems, si tú pones sí, no me defino, ¿eh? Que es, facilita, pero también te acota un poco más, ¿no? En Cataluña es abierto. Por tanto, para poder escribirlo va bien pensar o basarse en otros documentos que ya estén escritos. Nosotros los pondremos aquí cuando acabemos la intervención, no el coloquio, cuando justo ya acabe, para si alguien se va antes lo pueda coger. Os pondremos lo que es el redactado que tenemos en DND, no para hacer propaganda de DND, el redactado, y también os pondremos una que posa guía breve, ¿no?, una chuleta de las cosas que hemos dicho, porque son muchas cosas, para que lo tengáis apuntado. ¿Por qué ponemos el de DND? Pues pensar que en el año 87 DND ya hizo el primer testamento vital, 13 años antes de que se hiciera la ley, porque en Europa se hacía. No tenía la fuerza que tiene ahora. Ahora un médico no puede decir, yo hago caso o no hago caso. Mire, doctor, es que no puede escoger. Lo que usted puede es hacer objeción de conciencia y pasar mi caso a un compañero suyo, pero no puede escogerlo, ¿no? Pues no tenía esta fuerza, pero ya se hacían. Y lo hemos ido modificando en función de donde hemos visto que salían los problemas. Claro, Derecho a morir dignamente es una asociación que cuando las cosas van bien no nos enteramos casi, pero cuando hay dificultades sí que las personas vienen y lo explican. Por lo tanto, somos muy conscientes de las dificultades que nos vamos encontrando. Y yo recomiendo muy mucho, porque está muy bien hecho, que lo encontráis por internet, el texto del Departamento de Salud. Es un texto que ha hecho el Comité de Bioética, es un texto muy bien pensado y sobre todo al principio hay una pequeña introducción donde dice, cuando yo hablo de vida digna me refiero a, y ellos ponen como ejemplo, pues a tener capacidad de comunicarme, a poder cuidar de mi propio cuerpo, a no tener sufrimiento ni físico ni psíquico, ¿eh? O sea que, de que sea por este trozo, vale la pena que entréis en el del Departamento de Salud y lo miréis.
hay muchos documentos, también el episcopado tiene un texto, los testigos de Jehová tienen otro, o sea, hay muchos. Pero el del Departamento de Salud y el de DND os los aconsejo especialmente porque pienso que están bien y os pueden ayudar mucho a hacerlo. En general, todos los textos que hay tienen 3 apartados. El primero dice: yo soy fulanita de tal, después de haber reflexionado, digo que si estoy en una situación irreversible no me alarguen la vida con medios artificiales y que me den todo lo necesario para no sufrir, aunque esto acorte mi vida. Esto es el contenido más general que hay en todos los documentos. Pero pensad que es abierto y que mientras no pongáis cosas que, por ejemplo, no podéis poner a mí que me haga la eutanasia, porque ahora legalmente la eutanasia en España no se puede hacer. Lo que sí puedes poner es: sí, cuando esto entra en funcionamiento, la eutanasia es legalizada y tal, yo pido que se me aplique. Vale. Si no, si lo ponéis, es igual, no os lo van a aplicar. O sea que a veces dicen: esto invalida el documento. No, no invalida el documento. Si se ponen cosas que la ley no recoge, no se aplican. Y ya está, pero todas las demás cosas que pongáis en el documento son válidas. El documento no se invalida por esto. Vale, pues ya lo tenemos pensado y escrito. Hemos de hacer que este documento sea legal, que tenga la fuerza legal, ¿no? ya que lo tenemos por ley. Y para que sea legal ha de estar firmado por nosotros y ha de estar firmado por unos testigos. Estos testigos pueden ser o bien un notario o bien 3 personas que no sean notarios, 3 testigos. O sea, el notario vale por 3. Si él firma, ya está. Y si no, 3 testigos. Que en caso de testigos, ya lo tendréis escrito, 2 no han de ser familiares cercanos, ni personas que tengan, que haya cuestiones económicas ligadas. Esto, como era el primer documento que se hacía, no fuera caso de que hicieran firmar al abuelo el testamento vital para que se muriera un poco antes y así tener la herencia. Era un poco en este sentido. Otras comunidades que lo han hecho más tarde lo tienen un poco más fácil, la cuestión de hacer legal el documento. Aquí lo tenemos complicadito. Es esto, el notario o los testigos. Y estos lo que hacen es dar fe que nosotros hacemos este documento sabiendo lo que hacemos y sin que nos estén coaccionando. Este es el papel de los testigos, tanto si es un notario como si son 3 testigos. Y una vez han firmado conforme dan fe de esto, su papel se ha acabado. Ahora, hay espacio también en los documentos, tanto de DND como del Departamento de Salud, y lo recomendamos muchísimo, que se ponga a 1 o 2 representantes. Esto no es obligatorio, pero lo recomendamos mucho. ¿Cuál es la función de estos representantes? Pues estos sí que han de ser personas cercanas a nosotros, que conozcan bien lo que nosotros queremos o no, porque en caso de que haya dudas a la hora de interpretar este testamento vital, puedan hablar por boca nuestra. Ya sabéis, vosotros mucho mejor que nosotros, que las cosas no son blanco y negro, que hay muchos grises, y que a veces es difícil interpretar un documento de voluntades anticipadas, ¿no? Pues el representante sí que ha de ser cercano, y el representante ha de ser una persona que pensemos que el día que vayamos a parar a un hospital, él pueda estar, que se entere, ¿no? Y que pueda estar pendiente. Es una persona cercana a nosotros. Puede pensar diferente, pero se ha de comprometer a defender para nosotros aquello. Es decir, no, mira, yo para mí esto no lo querría. Yo, un día de vida es un día de vida, ¿no? Y si me enchufan a 40 cosas, es igual. Pero, como tú quieres esto otro, yo lo defenderé, ¿no? Ha de ser una persona que se comprometa a defender lo que nosotros queremos y lo que nosotros hemos escrito. Por esto es muy importante. Si los representantes, o uno se va fuera, o se muere, y se ha de hacer un cambio, se cambia el testamento vital, se hace nuevo. Esto es como los testamentos patrimoniales.
que no puedes introducir un cambio. En lugar de esto tengo lo otro. No, esto no va así. Y todo lo que hemos hecho, es decir, ahora ya lo tenemos legal, pero si cogemos este documento, lo ponemos, lo archivamos con otros documentos, o lo ponemos en la mesita de noche, no decimos nada a nadie, pues puede ser que el día que este documento tendría que funcionar, tal como están ahora las cosas, esperemos que más adelante, cuando entremos en un hospital, con la tarjeta sanitaria, se sepa si tenemos el documento o no. Pero tal como están ahora las cosas, si no hay una persona que lo dice, el número de médicos que preguntan si hay documento o no, o el múltiplo de médicos que están o en la UCI o en urgencias, y cuando hay una persona en situación crítica piden, mira a ver si tiene documento de voluntades anticipadas, todavía es bajísimo. O sea que ha de ser o la familia o el amigo, o nosotros llevarlo encima, que se sepa que tenemos este documento. ¿Cómo podemos hacer que realmente esto funcione un poco mejor? Pues mira, sobre todo hablando con las personas más allegadas. Nosotros decimos, mira, es que de la muerte y de una cosa como un documento se ha de poder hablar en la mesa, igual que se hablan de otros temas. Además, hacer este documento a veces puede ser el motivo que te lleve a poder hablar con personas cercanas de este tema, porque dices muerte y todo eso. Allá, solo que digas, soy voluntario, sí, de la Asociación a Derecho a Morir Dignamente, ya sabes que tiras un poco así para atrás, ¿no? Pues esto puede servir para empezar una conversación y decir, mira, he hecho este documento, quiero que lo sepas. Los que son más cercanos, te doy una copia, sobre todo si un día voy al hospital, lo llevas y lo dices, esto es una cosa. La otra es a los médicos, allí donde tengamos una historia abierta, de un médico del CAP, si en el hospital nos hacen seguimiento para una cosa concreta, allí donde tengamos una historia, hemos de intentar que conste que tenemos el documento. Esto, más que práctico, para que entre en función el día que necesites, es difícil, porque no está todo conectado de momento, pero sí que sirve. Cuando tú das a un médico, le llevas el documento y dices, mire doctor, yo he hecho este documento, no entregas un papel cualquiera. Tú le estás diciendo, mire doctor, yo, además de paciente, también quiero ser agente de mi salud. Yo quiero tener responsabilidades, no quiero estar informado. Por lo tanto, un médico, cuando un paciente le entrega un DBA, ha de tener esta visión de decir, esta persona, ¿no? ¿Por dónde va? En general, En general, esta persona es una persona que quiere participar, por lo tanto, la he de informar bien. Y le he de dejar este margen para que ella pueda participar, porque quiere decir que también quiere ser agente. Y el tercer punto es registrarlo en el registro del Departamento de Salud. Hay un registro para todos los documentos que se han hecho en Cataluña. También hay uno para todos los de España. Cuando lo registramos en Cataluña, en 15 días va también una copia al de toda España. ¿Para qué sirve llevarlo al registro? Pues sirve porque desde los puntos hospitalarios, los médicos sí que pueden entrar a este registro general de Cataluña por el DNI, porque no va ni por novedad, por el DNI entran y saben si aquella persona tiene un testamento vital y además lo pueden leer, ¿no? O sea que esto, tal como están ahora las cosas, es una forma más de poder asegurarlo. Es una forma más de poder asegurarlo. Si hemos hecho el documento esto con un notario, él mismo ya lo lleva al registro. Es un convenio que tienen entre notarios y tal, vale. Si lo hemos hecho nosotros, entonces ya os daremos escrito también lo que se ha de hacer, porque necesitas que los 3 testigos entreguen su DNI, la fotocopia, bueno, está puesto todo lo que se necesita. Pero es una cosa que es interesante. En DMD somos muy partidarios del documento de voluntades anticipadas. Y somos muy partidarios porque consideramos
que es un documento que nos da una cierta tranquilidad a nosotros, porque dices, bueno, si yo no puedo decir nada, por lo menos lo he dejado escrito y saben lo que quieren y lo que no, ¿no? Sientes un poco más que tus derechos están un poco más protegidos. A los médicos, los equipos que atienden a una persona, cuando hay un DBA, aquello guía y saben lo que se ha de hacer. Y no están tan pendientes de los familiares, que muchas veces unos piensan una cosa, otros otra. El mismo equipo médico, no todos piensan igual. Muchas veces hay diferencias importantes, ¿no? A los médicos les ayuda muchísimo. En DMD, cuando nos dicen, ay, porque hay un problema con mi padre o con mi hijo, ¿no? Que está bueno, con mi hijo no sería el testamento vital, es igual, con mi hermano que está en el hospital, la primera pregunta, ¿y hay problemas porque quiere hacer esto? ¿Tiene hecho el documento? ¿Tiene DBA? No. Bueno, entonces la segunda pregunta, ¿y los familiares? ¿Estáis de acuerdo? Lo que tú me estás diciendo, todos los familiares estáis de acuerdo. Bueno, hay que no. Entonces ahí dices, pues vaya trabajo, porque primero se han de poner los familiares de acuerdo, o sea, es complicado. Y mientras la persona igual está sufriendo, ¿no?, unos males que no tendría porque está soportando, ¿no? O sea que este documento ayuda mucho. Y a la familia, porque pensar que cuando se pide a una familia si se retira un respirador o si se pone alimentación o no, son situaciones muy críticas en las que ya hay una vía sin salida, la gente está muy sensible, ¿no? Entonces pregúntale esto, se lo pasan muy mal. Cuando hay un documento, los familiares lo único que han de decir es decir, mire, mi hermano, o mi mujer, o mi padre, o mi hijo, lo que querían es esto. Y esto los libera muchísimo, los libera muchísimo. Muchas veces cuando hay un proceso de muerte, que seguro que vosotros, bueno, algunos sois muy jóvenes, pero que habéis vivido algunos, ¿no? Yo tengo mucho la sensación de imaginármelo en términos de música, ¿no? Me imagino, pues, a ver, una música de cámara en la que estén afinados y todos vayan a la una, ¿no? Y dices, qué bonito, qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Y la misma música cuando los músicos no se ponen de acuerdo y cada uno toca un poquito más fuerte a ver si sobresale, ¿eh? Pues pensar que este documento de voluntades anticipadas ayuda a que pueda haber armonía, ¿no? A que pueda haber una buena sintonía. Y además hay otra cosa importante que aquí diréis, bueno, son tres, el director, no, cuando tocan música de cámara siempre hay uno que es el que da las entradas y es el que da un poco el ritmo y tal, ¿no? Y lo hace con señales con la cabeza, depende de la pieza, puede ser el pianista o puede ser el cello o el violinista, ¿no? Depende de lo que toquen, pero nosotros pensamos que en una situación real, el que de los tres ámbitos, uno sería el enfermo, los familiares y gente allegada y el equipo sanitario, ¿no? Pues pensamos que el que ha de llevar un poco el ritmo y que los demás han de estar pendientes de cómo va y tal, es el enfermo, ¿eh? Sería el paciente el que un poco le daríamos este papel de protagonista, ¿no? Y estar pendientes de lo que nos pide y de lo que quiere. Reflexiones últimas. Bueno, consideramos que hacer este documento es realmente un acto de libertad y de utilizar las leyes que tienes y de utilizar los derechos que tienes. Nosotros siempre hablamos que morir bien raramente se improvisa, es que nos morimos una vez y o lo acertamos a la primera o lo tenemos mal, ¿no? Entonces, claro, si queremos cerrar bien la vida, pues no podemos entrenarnos muriendo unas cuantas veces, pero en cambio sí que cogiendo un poco la mentalidad de que cerrar las cosas bien es importante. Y si cuando cambiamos de piso o cambiamos de pareja o cuando nos jubilamos o cuando cambiamos de trabajo, todo lo que implique cerrar una cosa para empezar otra, ¿no? O para no empezar
para empezar no sabemos qué, pero para cerrar una cosa, si procuramos decir, bueno, pues voy a cerrar esto, ¿cómo me gustaría hacerlo? Vale, intento hacerlo así, siempre dentro de las posibilidades, ¿no? Pero es esto, es decir, si queremos morir bien no podemos, hacemos el DBA y ya está, nunca más pensamos, no, lo hemos de tener en mente, y cuando un médico nos propone un medicamento o una intervención, nosotros hacernos responsables, ¿no? Y decirle, incluso si decimos que no a algo, poderle decir, doctor, si quiere, le firmo conforme usted me lo ha ofrecido, y yo le digo que no, ¿no? Asumir nuestras responsabilidades pequeñas para que luego, cuando sea la última hora, podamos asumir las responsabilidades importantes. Y, bueno, nosotros nos planteamos el DBA realmente como un regalo para nosotros mismos, para la familia y para el equipo médico que nos atiende. Pensamos que realmente es esto. Muy bien, pues os parece, aquí acabamos la intervención y empezamos el coloquio. Dudas que tengáis, preguntas, cuestiones, cosas que digáis, uy, esto no lo veo claro. Vosotros sabéis que tenéis la asociación, si queréis participar como voluntarios, si queréis haceros socios, pero sin ser voluntarios ni socios, siempre que queráis, podéis venir, podéis preguntar, podéis llamar, podéis por correo, por como sea, os atenderemos porque hay un gran equipo, gran por bueno, no por muy grande, pero por bueno, de atención a las personas, tanto si es directamente como a través de los medios de comunicación. Lo que Loret está poniendo aquí es el texto de BND, del testamento vital, y lo que pone breve resumen, breu resum, está en catalán y castellano, cada vez. Breu resum es un poco la chuleta de lo que he dicho. Pero es que nos ha dicho tantas cosas, Teresa, que ahora no sé, bueno, pues aquí lo tenéis, con Pilar decíamos casi todo. Siempre nos dejamos algo para que si tengáis que venir o que preguntar o hacer. Bueno, a ver, alguna duda que tengáis, alguna pregunta, alguna situación que os haya chocado, que hayáis vivido. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto un poco a la polémica que hubo en relación a los niños, ¿no? Y por ejemplo, cómo está, bueno, el tema de la polémica de este verano de la niña Andrea, ¿no? Y como, ¿no? Un poco si pudiésemos discutir un poquito este tema, ¿no? Porque, claro, cuando se habla de irreversibilidad, claro, también es un término muy ambiguo, ¿no? A lo mejor hay algunas enfermedades en donde la irreversibilidad pues parece bastante, ¿no? Si hablamos de una ELA, por ejemplo, parece que es bastante tangible, pero a lo mejor otras enfermedades neurodegenerativas, como a lo mejor la que tenía pues esta niña, ¿no? Y que iba teniendo como periodos, ¿no? de reagudización y de empeoramiento, ¿no? O a lo mejor pues patologías como las que vemos nosotros aquí, de traumatismos encefálicos severos con desórdenes de conciencia, en donde es diferente el manejo, a lo mejor en una fase de los 6 meses a ya llevar un año, ¿no? En el estado vegetativo es diferente, ¿no? Entonces me preguntaba cuál es vuestra opinión en este sentido, un poco qué es lo que hay o qué casos habéis visto, ¿no? El caso de Andrea, precisamente nosotros lo sacamos como casos de lo que no ha de pasar. O sea, el caso de Andrea lo hemos utilizado porque ha sido un caso muy mediático, igual que fue el de Ramón San Pedro, ¿no? Han sido casos muy mediáticos. Entonces, en el caso de Andrea, para que los que no los conozcáis así en 2 palabras, es una niña que ya llevaba muchos años enferma de una enfermedad degenerativa, había tenido brotes, los padres lo habían seguido, había estado recibiendo todos los tratamientos que pensaban que podían ayudarla, mientras podían ayudarla, y cuando llegó a una situación que ya no había posibilidad de que ella tuviera un pico, un brote de buena vida. Buena vida se entiende a vida que pudiera hablar, que pudiera mirar, que pudiera disfrutar de alguna cosa, que pudiera comer, que tal. Los padres, cuando ya veían que no había nada, ya pidieron a los médicos que no hicieran más tratamientos para alargar la vida a aquella niña. Porque lo que estaban alargando era una agonía,
¿Por qué lo dijeron los padres? Porque como Andrea es pequeña no puede hacer el testamento vital, ¿no? A no ser que, bueno, el testamento vital no lo puede hacer, ¿eh? Entonces son los padres los que tienen la posibilidad de decir lo que piden. ¿Qué pasó allí? Que el equipo pediátrico no estaba de acuerdo con los padres y decía, no, Andrea continúa con alimentación artificial y continúa tal, y mientras haya una posibilidad de que respire la mantenemos. Los padres decían, no queremos verla sufrir más. Primero fueron al comité de bioética del hospital, que es lo que pasa habitualmente. Aquí también ha dicho Pilar que también tenéis comité de bioética. El comité de bioética, hay personas que son especialistas en medicina, en jurisdicción, en ética, estudiaron el caso y el comité de bioética es consultivo, tiene fuerza, se le hace mucho caso, pero es consultivo. Y el comité de bioética dijo que fallaba a favor de los padres, que les parecía lógica la postura de los padres, por lo tanto de que separaran los tratamientos a Andrea. Pero los pediatras que atendían a Andrea no estaban de acuerdo. Entonces los padres tuvieron que ir al juzgado. Todo esto iba pasando tiempo y Andrea estaba allí, ¿no? Tuvieron que ir al juzgado. El juez estudió el caso y porque además incluso el cura de la parroquia también estaba a favor de los padres. También fue a hablar. Es que era un caso bastante evidente, ¿no? Entonces fueron al juzgado, entonces el juez falló también a favor de los padres, de la opinión de los padres. Y entonces se desconectó a Andrea. Pero se tuvo que hacer todo este proceso. Esto pasaba por dos cosas. Primero, porque Andrea no podía hacer un testamento vital porque es joven. Y segundo, pero esto es cuestión sería otra conferencia, este verano, en julio, el gobierno del PP nos coló, porque fue así, nos coló un gol haciendo una ley de protección del niño. Haciendo esta ley dijo, y modificamos el artículo tal de la ley del 2002, que habla del testamento vital, de la potestad de los padres para hablar, de la familia, ¿no? Y de los padres cuando son niños y tal. Y en esta modificación han sacado mucho poder a los padres y han dado mucho más poder a los médicos, ¿no? Y la cosa peor es que han puesto al juez entre medio. A la más mínima discusión se ha ido al juez, o sea, han judicializado. Pero esto, como sería cuestión de otra charla, aquí no entramos, Pero el proceso de Andrea fue este. Y cuando comparáis el proceso de San Pedro, en esto estaría muy de acuerdo que es el mismo caso, salvo el frente. No, Ramón San Pedro. ¿O lo ponéis en el mismo No, caso? Ramón San Pedro lo ponemos cuando defendemos, porque el MD defiende el derecho a que, o pide que se regule una ley que acepte la eutanasia y la ayuda al suicidio. En el caso de Ramón San Pedro, era una persona adulta, consciente, que de forma constante, voluntaria, reiterada, porque además hizo todos los pasos, porque podía haber conseguido morir más fácilmente, ¿no? Pero él quiso, defender el derecho de las personas a poder hacer, en su caso sería o una eutanasia o un suicidio asistido, porque él no podía suicidarse, ¿no? Entonces, si existiera la eutanasia, Ramón San Pedro, en lugar de morir después de ingerir cianuro y de estar sufriendo unos cuartos de hora, pues hubiera podido morir acompañado y de una forma mucho más tranquila, ¿no? Pero es en este sentido que cuando hablamos de Ramón San Pedro es en el sentido de regular. Esto es cuando las personas o los médicos dicen es que la eutanasia no hace falta, porque con paliativos ya es suficiente. Hombre, unos buenos paliativos ya no te dejan sufrir y tal. Y la verdad es que para el 90 y mucho, para el 99 y pico %, si hay buenos servicios de paliativos, es verdad. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, una eutanasia o un suicidio. En principio pienso, si hay buenos paliativos,
para la gran mayoría de situaciones, los padres supongo que los conocéis. Los padres ayudan mucho a aquello que habéis visto de la orquesta, a que la cosa vaya así de bien, ¿no? Pero hay algunos casos, decimos, queremos la eutanasia, para algunos casos, como el de Ramón San Pedro. Es que aquí es para hacer el abogado del diablo, hay que decir que para llevar la contraria. A ver, ayuda que están haciendo de viaje. Para el coloquio. Estamos hablando de un paciente que hace su proceso seguramente rehabilitador mal hecho y que no consigue su objetivo, que es un caso de tetrapléjico, por tanto, pues como 100.000 de la madre que hay y que viven con su tetraplegia más o menos adaptados a la sociedad. Entonces, aquí introducimos la película, a la cual yo estaba en contra y además públicamente lo manifesté, dio la imagen de que hacíamos que aquel paciente era una cosa irreversible, que tenía que morir y que por tanto teníamos que ayudar a la eutanasia. Y no es así, era un paciente que estaba estable, que hubiese vivido 50 años más. Seguramente que si hubiese estado bien rehabilitado, bien ayudado, bien reinsertado, pues no daría ningún problema y al final lo que hacíamos es ayudarlo a suicidarse. Entonces, esto... Yo te digo, no, es para claro, claro que sí. Y además en la película... Que haga lo que quiera, pero... Y en la película sale... Lo has dicho ahora, todo el mundo haga lo que quiere. Sí, no, estoy a favor de que cada uno Es que yo creo que este es el quinto. En la película sale un tetrapléjico. Pero no era la discusión a nivel social, mediático y película, etcétera, y los papeles de los artistas y del director y de la sociedad en sí. Y no era lo que se vendió en absoluto. Ya, es una película nefasta desde el punto de vista. De lo que defiende, por esto os he dicho al principio de todo, cuando nosotros hablamos de muerte digna, no hablamos de una muerte determinada. Esto lo he dicho al principio de todo. Hablamos de morir cada uno según él cree que es una cosa digna. Entonces, ¿nosotros qué defendemos? Que si la situación de aquella persona es digna o no, y vale la pena que viva o no, no lo podemos decidir ni los médicos ni los familiares. Esto lo decide cada una, cuando está en una situación consciente, no en el momento que hay un traumatismo y que llegas aquí, por eso debéis encontrar, claro, en esta situación. No, encontramos un paciente que lo que le da son armas para que mejore desde el punto de vista funcional, y este paciente pues no se le dio las armas, por eso es muy importante quizás la crítica y se actúa a nivel sanitario, que no se actuó correctamente con este paciente, ¿no? Este paciente no se le dio la opción. La única opción sí, pues no te tratamos, no te trato bien y por tanto suicídate. Aquí hay las dos cosas. Por un lado que haya las posibilidades máximas, ¿no? Porque a veces no es tanto médicos, tan médicas, sino personas que están muy solas, que no se pueden cuidar y tal. Tener todos estos recursos, ¿no? Y esto realmente se ha de intentar y se ha de ofrecer. Esto es una cosa que se ha de conseguir. La otra es que ¿quién somos nosotros para decir que aquella vida es digna y por lo tanto no puedes morirte porque tu vida sí que es digna? O lo que sufres, porque esto nos hemos encontrado, textualmente, y además ha sido publicado, una persona con ELA, que está a un nivel de ya que la respiración le falla, y en el momento de poner el respirador deciden si ponen respirador o no, y que la persona pedía que lo sedasen, dice no, es que todavía no se ahoga suficiente, ¿no? Todavía no te ahogas suficiente, has de ahogarte un poco más para que te sedemos. Claro, decir, ¿quién somos nosotros para decidir que aquella persona todavía sufre poco, ¿no? Que ha de sufrir más para tal? Entonces, Dembélé lo que defiende mucho es el derecho de cada uno a decidir y a decir. ¿Tú puedes decir una cosa? ¿No? Como estás diciendo... Pero yo creo que entiendo que el doctor Vidal nos plantea es que si a un paciente ofrecemos la posibilidad de recuperar el tratamiento, probablemente la polémica que ha surgido contra los Universidad de San Pedro no hubiera surgido. Igual al final hubiera sido lo mismo, porque creo que el derecho a decidir tenía que tenerlo, lo tenemos que tener todos, en esto estamos de acuerdo. Pero probablemente el proceso que generó no se hubiera generado de haber tenido una mejor oportunidad. No será infrecuente ni en nuestro entorno otros pacientes de características parecidas, con grandes discapacidades, que una vez acabado su tratamiento
toman sus decisiones al respecto. Y en este sentido yo creo que hemos vivido pues, más o menos más de una en nuestra proximidad. El 90%, por decir una cifra que igual es el 50%, no lo sé, de los pacientes que ingresan con la conciencia con plena conciencia conservada durante los 2-3 primeros meses, seguramente quieren suicidarse. Claro, bueno, pero están absolutamente... Mismo caso de Nieto de Ramos. Ramón San Pedro llevaba mucho... Perdonad que os critique, no tenéis ni idea de que realmente este paciente no ha seguido su tratamiento, por tanto, no ha conseguido, que algunos tardan 30 años, otros tardan un año. Pero no solo depende del tratamiento, depende del entorno. Depende de la personalidad de cada uno, de lo que puedes superar, lo que no puedes superar y cómo quieres morir, no quieres morir. ¿Cuándo decimos a partir de qué tiempo decidimos que se puede suicidar? Un buen tratamiento rehabilitador. Claro, pero es que el problema es que es el paciente quien lo hace. Es la persona. Pues llevábamos 20 años. Yo lo había visitado, yo lo había visitado. Ya, pues igual, 20 años, por 20 años. No por decirlo así, no sí por no estar bien rehabilitado, es 20 años de lesión. Es decir, hasta las narices de estar en una cama. Que de todas maneras, al menos la política nuestra es esta, ¿no? A ver, como dice el doctor Vidal, detectamos en muchísimas ocasiones pacientes que tienen ideas de este tipo, pero que siempre les ofrecemos todos los tratamientos disponibles, tanto desde el punto de vista psicoterapéutico como farmacológico. También es verdad que muchas veces conseguimos revertir situaciones pues, de este tipo de pensamientos, de un estado depresivo, pero también es verdad que a veces pues, fracasamos en este intento, en el sentido de que hay personas que incluso después de mucho tiempo o después de varios intentos, pues obviamente persisten en esta ideación. Afortunadamente, pocas personas se suicidan y yo creo que en muchos años, que lo hemos hablado, pues son poquísimos los que se suicidan. También es verdad que tienen mucha dificultad, son personas que por sus problemas de movilidad pues tienen muchas dificultades para hacerlo, pero bueno, al menos, y yo también siempre, esto es una conversación que yo he tenido con muchos pacientes, ¿no? Yo como médico te tengo que ofrecer lo que hay disponible, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Bueno, es que pensar una cosa, bueno, aquí tenéis una situación, claro, muy privilegiada, muy especial. Una persona que en un momento se queda de hacer una vida normal entre sentido de normalidad, una vida normal tal, en un segundo, te quedas tetrapléjico, te es tan difícil pensar en vivir que lo que piensas es en morirte. Pero aquí sí que es lógico que sepáis que hay un tiempo en la que esta persona está absolutamente en shock y absolutamente condicionada, por lo tanto, que decís, vale, si quieres morirte tendrás tiempo, pero de momento, no, esto. Pensar que entenderé, cuando vienen personas que quieren suicidarse, ¿no? Porque vienen, lo explican, además pueden hablarlo, que en otros sitios no pueden decir, si dices me quiero suicidar, todo el mundo es, ¿no? Cuando vienen, nosotros no decimos, ¿quieres suicidarte? Mira, pues no, o sea, de entrada, aunque sea una persona que tiene un cáncer en una fase ya irreversible, ¿no? Y que le queda unos meses, dice yo es que este último tramo no quiero pasarlo, ¿no? Nosotros de entrada decimos, mira, el suicidio es irreversible, ¿no? Lo tenemos, vale, es una posibilidad, pero esta la dejamos como la última. Y vamos a ver primero todas las demás que hay. Cuando hablamos de los paliativos, y mucha gente no los conoce... Perdón que lo interrumpa, pero eso es fácil, la decisión es sencilla. Es una situación irreversible que al cabo de un mes, 2 meses, 6 meses, un año se va a morir. Ahora estamos hablando de otra cosa. Y es aquí la pregunta insistente y que vuelvo a repetir porque no me la han contestado. Otra cosa que no es legal, decir, bueno. no, ya lo sé. Ahora es un problema que los médicos tampoco no es legal en este momento. Por eso, no tienes ningún... Por eso la eutanasia no es legal. La eutanasia no es legal y por lo tanto no es legal, pero el pensamiento es legal. Pero el pensamiento que te va a ser legal. No, perdona, déjame que te diga una cosa. No es legal en España, pero sí es legal en Suiza. Porque hay gente pues que decide irse a Suiza. Pero en una ocasión, gente que decide libremente y allí son atendidos por un equipo. En todos los hospitales existen lo que son eutanasias, ayudas a morir de una vez.
pongo un respirador, siempre le puedes decir, bueno, pues dado este momento podemos ayudarte a Pero que sacar si el no respirador. No puedes hacerlo. Esto no se puede hacer. Sí, que lo puedes hacer. Si hay ese es el caso, Estamos hablando de una persona que queda en el momento de l'accidente. que marxeu, agafeu el full si voleu. Persona que queda en el momento del accidente, que queda permanentemente con respirador, tú no lo puedes. No, a los 6 meses que lleva con respirador, que empieza, se despierta y va con su respirador. Esto no lo puedes. A veure, el caso de Inmaculada Echevarría. El caso de Inmaculada Echevarría. El caso de Inmaculada Echevarría, ya el del una persona con él que llevaba un respirador. Es otro problema, si no se va a hacer. No hablamos de la Pero también, Pero tú tienes derecho, y esto, si cogéis los derechos, tienes derecho a rechazar un tratamiento. Yo, tal como estoy ahora, tengo un respirador y no tengo ninguna enfermedad que me lleve a la muerte. Y yo digo, yo no quiero respirador y me han de sacar el respirador. Y esto no es eutanasia, esto es un rechazo al tratamiento, lo que vosotros llamáis la LEP. ¿No? Esto se puede hacer, pero no sería tampoco así. no, sí, porque aunque no tengas nada que te lleve a la muerte, Hemos tenido casos tú puedes no tener. donde ha intervenido la justicia, etcétera, y no ha permitido que se pueda tratar en un paciente que No sea un paciente C1C2. Pues puedes recurrir, esto lo defiende. Lesión completa C1C2. Pero estaba consciente, señor. C1C2. Hombre, está conectado desde hace un año y que vivirá 50 años o 30 años. Sí, que él dice, mira, y no hay ninguna complicación. Echevarría, la Inmaculada Echevarría quería pedir la eutanasia. Y llamó a DVD y a DVD Madrid. Y cuando fueron los de DVD Madrid, porque les estaban más cerca, dijeron, mira, la eutanasia no la vas a tener hasta que no se pruebe, pero tú estás con un respirador. Un respirador es un tratamiento extraordinario y tú puedes pedir que te saquen este tratamiento. Y fue por aquí y lo consiguió. Estamos hablando de la ELA no hay problema. Pero es que aunque no fuera la ELA, ese rechazo al tratamiento. Puedo disentir este sentido. Un tetrapléjico le quita el respirador y se muere en menos de 5 minutos. Una ELA no le pone el respirador y si queda ahogando progresivamente, o no sé, o sea, va a sufrir mucho más. Sí. Esto es como decir, depende de un marcapaso o no depende de un marcapaso. Se lo quito o se lo pongo. No sé si es un tratamiento. A mí me han de decir, mira, pienso que Si tendría que usted llevar da un un marcapaso, si marcapaso. usted pide que se lo saquen y se lo dé, Tengo derecho. tiene derecho. ¿Y encontrará un juez que se lo autorice? Sí. No. Sí, hombre. No. Que no. Todo lo que sea. Si lo llevas, no. Otra cosa será que no lo pongas. Si lo tienes escrito. No. Es verdad que es mucho más difícil sacar que no poner, pero hay Porque te todo puedes decir, derecho. hay listas de espera y te Seguro. tocará de aquí a 5 años. Seguro. La próxima charla será de derecho, pero diremos que venga la María Terriba, que ella es abogada, sobre los derechos, porque también hay muchas personas que dicen, este respirador, Claro, tú tienes que derivar a otro médico que lo haga. Tú puedes decir, mira, yo no Ahora, yo te voy a plantear. Esto nos ocurre aquí. ¿Cómo? Y esto nos ocurre en nuestro entorno. Somos 16 médicos. ¿Cuántas objeciones de conciencia íbamos a obtener? No me contestes ahora. pues hay mucho trabajo que hacer. Yo sí. Mucho trabajo. Yo sí. Hay mucho trabajo que hacer. Pero,